Este es el segundo tramo de nuestro programa. Decíamos que la reforma de la Constitución santafesina, un hecho histórico, 63 años después, está llegando a su fin y que hoy en Rosario ya está sesionando la comisión redactora. Son los que van a dar letra a la nueva Carta Magna que el viernes se va a jurar. Y que, bueno, nosotros vinimos siguiendo, hemos charlado con protagonistas, tienen la amabilidad de habernos venido a visitar aquí al piso Facundo Olivera, que es uno de los convencionales constituyentes del justicialismo que es de nuestra ciudad, o por lo menos que lleva buena parte de su militancia aquí en nuestra ciudad. ¿Cómo estás, Facu? Bienvenido, gracias. Turco, muchas gracias a vos por la invitación. No, al contrario. Bueno, se termina casi ya, ¿no? Sí, ya está la recta final. La verdad que, bueno, fue una experiencia enorme todo el proceso, más allá del valor histórico que tiene, entrar en discusión, porque, digo, discutir una constitución, llevar adelante la búsqueda de consensos, reformar esos artículos, en el fondo lo que implica son posicionamientos, son defensa de valores, es el lugar donde vos querés pensar la provincia para los próximos años, para las próximas décadas, y hoy ese periodo, ese plazo se terminó, bien decías, la comisión redactora está sesionando en este momento en Rosario, lo que está haciendo es unificar el texto, homogeneizarlo, renumerar los artículos, pero lo que tiene que ver con la cuestión de fondo ya se cerró, ya se discutió, y hoy solo quedan cuestiones formales para que el día viernes se jure una nueva constitución y empiece un nuevo proceso, hay un nuevo texto constitucional donde la legislatura va a tener que agarrar y reordenar toda la legislación para acomodarla a la nueva constitución vigente. Independientemente de lo que pudieran resultar parcialidades y discusiones y demás, ¿se van convencidos de que es que Santa Fe va a tener una constitución mejor, más adaptada al tiempo que nos toca vivir, que la mayoría de los santafesinos vamos a estar adentro en términos de derechos adquiridos? Mira, eso sin duda, porque la verdad que cuando vos te pones a pensar de dónde partimos, un texto que ya llevaba más de 60 años, había un montón de cambios sociales, políticos, económicos que no estaban reflejados en el texto anterior y que hoy sí van a estar reflejados, entonces esta Constitución está ayornada a los tiempos actuales. Eso es así. Después, hay cuestiones donde, por lo menos de la perspectiva que nosotros defendíamos, sentimos que quedaron cortas, que se podía haber profundizado más. Yo siempre sostuve que era muy difícil discutir la Constitución en este momento porque hay un clima de época imperante, que ahora parece que empieza a cambiar, pero que había un clima de época imperante donde la discusión se dificultaba. Sin embargo, nosotros acompañamos, cuando hablo de nosotros, hablo del bloque Más para Santa Fe, prácticamente el 80% del texto, porque pudimos incorporar una visión nuestra, una visión desde el peronismo en todo el proceso de discusión. Y después está el juego de las mayorías, en aquellos artículos en los que nosotros creíamos que había que tomar para otro lado o que no llegaba a comprender en profundidad la perspectiva que nosotros defendíamos, que no acompañamos, se hizo valer la mayoría, que son las reglas de juego. Había una mayoría prácticamente que estaba definida desde el primer momento de la convención y que eso te limitaba. Ahora, así todo, nosotros pudimos aportar nuestra visión en el 80% de la Constitución. Te voy a preguntar enseguida más en profundidad, en todo caso, la Comisión de Declaraciones de Derechos y Garantías que te tocó protagonizar, pero nosotros teníamos como una percepción, digo nosotros, de afuera de lo que es la convención, una percepción que además la política la discutió antes cuando le decía al oficialismo mucha prisa, cuando le decía al oficialismo no está instalado. Puertas adentro, ¿ustedes creen que la convención, la discusión por la jerarquía, por la magnitud de los cambios, tuvo hacia afuera la instalación que ameritaba? No, de ninguna manera. Nosotros siempre fuimos críticos de eso, de hecho. Primero, nosotros considerábamos que era importante que la convención, la reforma, por la importancia que tenga su momento propio. Creíamos que este no era el año de la convención. Creíamos que
la reforma había que hacerla en el 2026, que era un año que no estaba cortado por procesos electorales como el de ayer, como el que viene ahora en octubre, o como el que ya pasó en la provincia de Santa Fe en las elecciones primarias y posteriormente en las generales. Fue un año que estuvo cortado mucho por distintos procesos de política electoral que creíamos que de alguna manera contaminaba la búsqueda de consensos y fundamentalmente el tiempo que la gente necesitaba para poder ser parte, para apropiarse de la discusión de la convención. Y eso creo que tuvo consecuencias. Yo creo que la calidad de la discusión dentro de la reforma fue buena, ahora fue de espaldas a la sociedad. Fueron muy pocos los santafesinos, primero, que conocen de lo que se discutió, segundo, que participaron del proceso, se hicieron audiencias, se hicieron entrevistas con personas, con sectores, con instituciones que plantearon proyectos, inquietudes, pero yo creo que fue mínimo, que esto por la envergadura tendría que haber sido una cosa de una amplitud y de una democratización de la discusión que yo creo que no se dio. De hecho, creo que la ciudadanía de a pie no está ni cerca de saber qué es lo que se discutió, qué es la Constitución que viene, en qué le va a cambiar su vida cotidiana o en qué podría haber aportado para mejorarla o cambiar alguna de las cuestiones que hoy va a quedar vigente, ¿no? Y si le tuvieras que decir a ese vecino de a pie, mire, nosotros estuvimos trabajando en una serie de normas que a usted le van a incidir en esto y esto y esto, ¿con qué te quedás de la centralidad de eso? Digo la centralidad porque también es cierto que en algún momento, inclusive de los medios de comunicación, estábamos planteando la idea de decir, che, acá se dirime si Puyaro puede ser reelecto o no. En un momento todo el propio gobierno a lo mejor antepuso todo eso. Simbólicamente fue lo primero que se votó, no es menor. Pero digo, si le tenés que explicar al vecino de a pie, más allá de la reelección del gobernador, más allá de los periodos de vencimiento de los mandatos de los senadores, etcétera, que son cuestiones que habitualmente discute solamente la política, el de tú a tú con el vecino, ¿por dónde le pasa? Mira, yo tengo ordenado, o para contarle a la audiencia, yo ordeno todo el proceso de la reforma del siguiente modo. La reforma se organizó para trabajar en 8 comisiones. 3 de esas 8 comisiones eran de funcionamiento. Era lo que a nosotros nos permitía la comisión parlamentaria, la de peticiones y poderes y reglamentos. Eran las comisiones que a nosotros... Necesarias para adentro. Sí, para adentro, que no tienen que ver con la discusión de fondo, sino, bueno, cómo se organizaba las comisiones de la convención, el debate dentro del recinto. Entonces, esas las saco aparte. De las otras 5 que quedan, que son comisiones temáticas, sí, había 4 que discutían el poder, dimensiones del poder, la reestructuración de un pacto institucional. Entonces estaba la Comisión de Poder Ejecutivo y Legislativo, donde se discutió la reelección del gobernador Puyaro, la disminución de los mandatos de los legisladores, la Comisión de Poder Judicial y otros órganos constitucionales, la Comisión de Funcionamiento del Estado y la Comisión de Régimen Municipal. Esos eran los 4 grandes bloques temáticos que rediscutían el poder. Y es importante, pero hace mucho al funcionamiento de la política y a adecuar a las instituciones a este momento. Ahora, había una sola comisión que era la Declaración de Derecho y Garantía, que yo entiendo que era la Comisión de la Gente. Claro. Donde ahí se discutía... Que además donde se produjeron las asambleas, etcétera. Mirá, de los 700 y pico de proyectos que se ingresaron de particulares o de distintos sectores o colectivos para reformar la Constitución, hubo 450 que solamente eran de esta comisión. O sea, es terrible, el 60% de los proyectos eran todos de una sola comisión. Y ese sí creo que es ese bloque de temas es el que yo creo que le puede cambiar o que le cambia en definitiva la vida a la gente de a pie. Ahí discutimos artículos como el del derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, que ya eran artículos que estaban, pero que se ayornaron a los nuevos momentos. Ahí están las garantías, esto que el gobernador decía, bueno, yo quiero una constitución que lo menos garantista posible. Bueno, ahí pudimos debatir y fortalecimos las garantías de proceso, la garantía de detención, el habeas corpus, el habeas data, temas que eran importantes y que había que modificarlos a la situación actual, y fundamentalmente los nuevos derechos. Todo eso que la Constitución del 62
no tenía incorporado. Porque ni siquiera... Porque no eran temas. Temas de discusión. No eran temas de ese momento. Entonces, por ejemplo... ahí tenemos el derecho al ambiente, el derecho al agua, ciudadanía digital, todo el tema de los derechos digitales, con todo lo que eso trae aparejado, desde el punto de vista del ciudadano digital, es decir, las posibilidades que a vos te brinda la conectividad, el acceso a Internet, por un lado, pero después todos los riesgos, ¿no? Todo lo que vemos con las estafas virtuales, todo lo que vemos con los chicos usando Internet y a los peligros que se exponen. Bueno, todo eso hoy está contemplado en la nueva Constitución. Los derechos de los usuarios y los consumidores. Y después, la incorporación de un montón de sectores que estaban invisibilizados, que para mí fue la parte, si se quiere, más emotiva de la Constitución, ¿no? Se incorporó en el marco de las medidas de acción positiva a las personas con discapacidad, se incorporó a las comunidades originarias, hay un compromiso de la provincia, que esto fue un gran aporte de José Ambrosino, de Los Sin Techos, a que la provincia de Santa Fe tenga políticas activas para con el tema de la indigencia, con las personas que no llegan a cubrir la canasta básica alimenticia, la que no come todos los días. Que la provincia le garantice al que no come lo básico. Lo básico, indispensable. Bueno, todo esto tiene que ver con una visión de justicia social de esta Constitución, sí. Y fue gran aporte del peronismo eso. No estaba originalmente en el proyecto oficial y nosotros pudimos en esa discusión ir incorporando. Entonces yo, cuando veo eso, digo, bueno, nosotros cumplimos, hicimos un buen trabajo. Los colectivos de diversidades sexuales, la paridad la paridad de género en el acceso a los cargos públicos, un montón de cosas que nosotros pudimos motorizar, con las que yo me voy contento y que creo que deja la Constitución de Santa Fe algunos escalones más arriba de donde salimos. Estamos charlando con Facundo Olivera, convencional constituyente, también parte de, y vamos a aprovechar que lo tenemos aquí, digo, parte de una dirigencia que en tiempos en donde cada vez que alguna fuerza política le va mal, se grita renovación, renovación, parte generacional de esa renovación. No puedo dejar de preguntarte de lo que sucedió para el peronismo, como militante orgánico, digo, de lo que sucedió ayer en las elecciones en provincia, pero en todo caso adaptadas a lo que se va a venir. El mes que viene se vota en Santa Fe, el peronismo tuvo sus discusiones, pero acordó una lista con prácticamente todos los sectores adentro. ¿Qué escenario te imaginás de cara a lo que va a venir y cuánto puede haber influido lo de ayer? Mirá, yo creo que el peronismo de Santa Fe viene en un proceso, si se quiere, increscendo. Arrancó con después de que nosotros perdimos la provincia, el peronismo empezó a transitar un camino primero de mucha autocrítica interna, luego logramos armar una lista de unidad en la renovación de autoridades del PJ, que no fue un tema menor, luego con las elecciones de convencionales constituyentes, gran parte del peronismo construyó una lista casi de unidad, porque quedaron muy pocos sectores afuera que jugaron por otros sectores, y hoy, en ese proceso de crecimiento, cerramos una lista de unidad donde está prácticamente todo el peronismo, no quedó nadie afuera, prácticamente todo el peronismo. Cuando nosotros vemos eso, entendemos que, además de un proceso de crecimiento y de interpretación de lo que está necesitando la sociedad, también fuimos empezando a construir una opción electoral. Yo creo que antes la gente nos veía solo como una posibilidad de oposición y que ahora el peronismo empieza a visualizarse como una opción de gobierno. Porque en verdad lo que hay que discutir es qué viene después de esto. Y lo que pasó en provincia de Buenos Aires, yo creo que es lo que va a pasar en todas las provincias argentinas en las elecciones de octubre. Creo que el peronismo va a titularizar esa opción de poder como alternativa a Milei, porque muchos de los gobiernos locales, muchos de los gobiernos provinciales, que es lo que pasa hoy en la provincia de Santa Fe, están muy vinculados con lo que está haciendo el gobierno nacional. Entonces el peronismo es la única opción de oposición a lo que se vive en la nación argentina, pero también en muchas de las provincias argentinas. Por ejemplo, acá en Santa Fe, hoy la lista de Puyaro no refleja una oposición al gobierno nacional. Hoy la lista de Puyaro es lo mismo. Gisela Scaglia, que es quien encabeza la lista
a diputados nacionales representando al gobierno provincial, es del PRO, y hoy el PRO es socio activo en Provincia de Buenos Aires, la nación del gobierno nacional. Entonces, aparece el peronismo como una gran opción, como oposición y como con expectativa de gobierno del 27. Y creo que es lo que nosotros estamos construyendo hoy, con una lista de unidad, con una renovación. Hoy la candidata Karen Tepp es una candidata joven, con muchísima posibilidad de crecimiento, acompañada por Agustín Rossi, que es una persona que siempre se paró en la defensa de la ampliación de derechos, un tipo muy reconocido en la provincia de Santa Fe, con características de un peronismo tradicional, acompañado por los intendentes, por los gremios. La verdad que creo que nosotros tenemos una oferta electoral excelente para competir y para ganar las elecciones de octubre, pero fundamentalmente para posicionar a la provincia de Santa Fe en un proyecto de reconstrucción de la nación pensando en el 2027. Facundo Olivera, te agradecemos que hayas venido a visitarnos a nuestros estudios y bueno, la seguimos en cualquier momento. Turco, te agradezco a vos por prestarme por este rato a tu audiencia. Bien, Facundo Olivera, convencional constituyente, está llegando a su fin la reforma. 63 años esperó la provincia de Santa Fe para renovar su constitución.